Hola alumnos y alumnas, vamos a hacer el ejercicio que debimos hacer el día viernes 28, garabato y dibujito de valor patrimonial proporcional. Bueno, los quería saludar y vamos a prever durante el transcurso de la semana de hacer una clase de refuerzo. Quizás prorroguemos o posterguemos el segundo parcial. Bien, voy a dar lectura como siempre al enunciado y luego vamos a ir resolviendo en un Excel. Les enviaré de soporte el archivo Excel. Garabato y dibujito, Sociedad Anónima. Dice: Garabato Sociedad Anónima adquiere con fecha 20 de enero del 2004 800 acciones de la firma Dibujito en 2.000 pesos, cuyo capital se haya conformado por 8.000 acciones ordinarias, valor nominal, 1 peso cada una, que a su vez otorgan derecho a un voto conforme el estatuto de la sociedad. Como resultado de tal adquisición, Garabato Sociedad Anónima no ha podido demostrar que posee influencia en los términos de la RT 21 de la FAPSE. Es decir, hasta acá lo que nosotros tenemos son 800 acciones, ¿sí?, de un total de 8.000, estamos en un 10%. Sabemos que para evaluar a valor patrimonial proporcional debemos demostrar o control conjunto, influencia significativa. Influencia significativa la demostramos teniendo por lo menos un 20% del capital o demostrando algunas situaciones como tener injerencia en las decisiones, ser único proveedor o cliente, tener designadas personas en el directorio, que el resto de los accionistas tengan tenencias muy bajas, es decir, que esté muy atomizado. Bueno, esas cosas no se dieron, no se pudieron demostrar, por lo tanto, un 10% de tenencia no estaríamos dentro del encuadre de la RT21. Dibujito decide distribuir en abril del 2004 dividendos a todos sus accionistas por un total de 1.000 pesos, pagándolos en el acto en efectivo. Al 31 de diciembre de 2004 el estado de resultados de Dibujito asciende a 2.000 pesos de ganancia. El 20 de marzo del 2005 Garabato resuelve adquirir 4.000 acciones más de la emisora, abonando por ellas la suma de 4.000 pesos, con lo cual pasa a tener el control de la misma, es decir, pasa a tener el control de la misma porque está adquiriendo 4.000 acciones de un total de 8.000, ¿sí? Es un 50%, más el 10% que ya tenía, está en un 60% de tenencia. Recordemos que, como decía acá, ¿sí?, cada acción otorga derecho a un voto, por lo tanto el porcentaje de tenencia es igual al porcentaje de los votos que tienen. A los efectos de la transacción se han detectado las siguientes situaciones sobre el balance del 31 de diciembre de 2004. ¿Sí? Este balance del 31 de diciembre del 2004 no supera los 3 meses a la fecha de la compra, que es marzo del 20 de marzo del 2005, por lo tanto se puede tomar como base para calcular el valor patrimonial proporcional. Ahora, sobre este balance, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dice: en el activo la sociedad posee un inmueble cuyo valor corriente excede en 4.000 pesos el valor de libros. La vida útil restante era de 20 años, ¿sí? Acá entendemos que correspondía evaluar a ese valor corriente o valor actual vamos a tener que hacer un ajuste. Después me dice: luego de un exhaustivo análisis se llegó a la conclusión que ciertas contingencias que figuraban en nota de los estados contables con alto grado de probabilidad de ocurrencia y que habían motivado una salvedad por parte de los auditores debieron haberse incluido en los saldos de dichos estados contables. El ajuste hubiera sido una pérdida y un menor valor de las cuentas a cobrar de 2.000 pesos. Dibujito corrige esta situación en los resultados del 2005. El patrimonio neto de Dibujito al 31 de diciembre de 2004 surgía
del Estado publicado se componía de la siguiente manera: 8.000 pesos de capital, son las 8.000 acciones a un peso valor nominal, resultados no asignados 4.000, ¿sí? Que dentro de estos 4.000 incluye, espere que busquemos, ¿sí? Los 2.000 pesos de ganancias que tenía en ese cierre de ese ejercicio, ¿ok? En diciembre del 2005, Dibujito lanza una emisión de 2.000 nuevas acciones a valor nominal de 1 peso con una prima de emisión del 55%. El resultado de Dibujito al 31 de diciembre de 2005 es de 2.000 pesos de pérdida. No hubo otros movimientos en el patrimonio neto de Dibujito aparte de los mencionados. Y en principio no hubo tampoco operaciones entre las empresas. Se pide que realice la registración de los estados contables de Garabato de las operaciones en curso del ejercicio 2005 conforme a las normas de la RT21, asumiendo para el caso del aumento de capital las siguientes opciones. Opción 1, que Garabato decide ejercer el derecho de preferencia y suscribe la parte correspondiente del aumento de capital, es decir, suscribe en forma proporcional a su tenencia un 60%. La opción 2, que Garabato decide renunciar tanto al derecho de preferencia como el de acrecer como consecuencia del aumento de capital en cuestión, es decir, que no va a suscribir las nuevas acciones ni la prima, obviamente, lo que haría que perdiera su porcentaje de tenencia. Y 3, cómo sería la registración en el momento de la compra si se demuestra que Garabato ejerce influencia significativa a partir del 20 de enero del 2004, que sería la primera compra. Y yo le voy a poner una situación más vamos a suponer que Garabato decide ejercer el derecho de acrecer y suscribe la totalidad de las nuevas acciones, es decir, las 2.000 acciones más la prima de emisión las aporta todo Garabato. Vamos a ver eso. Bien. Vamos entonces a empezar a resolver. Garabato y Dibujito. Y como habíamos dicho, en el primer momento no hubo una situación para evaluar a BPP, pero vamos a ver la registración de... Uy, los perros, perdón. De la primer compra. Dijimos capital, el total era 8.000 acciones, lo que otorgaba también 8.000 votos. Y la compra fue de 800. Tenemos 10% de tenencia tanto de las acciones como de los votos. Bien, cerré la ventana para que no se escuche tanto el perro del vecino. Bien, ¿qué registración hizo entonces en ese momento, en el 2004? Acciones, el Dibujito. El precio fue de 2.000. Tenemos que
o quizás bancarizado seguramente, ¿sí? Esa es la registración que hizo. Después, en abril de 2004, cobra los dividendos. ¿Sí? Son una distribución de 1.000 pesos por el 10%, ¿sí? 100 pesos cobra de dividendos. Entonces tendríamos disponibilidades A, y en este caso sería dividendos ganados. $100. Bien. Igualmente a mí me pide que yo vea la cuestión a partir de 2005. ¿Qué pasa en el 2005? El 20 de marzo del 2005 tenemos una segunda compra. Vamos a copiar este planteo. En este caso se compran 4.000 acciones, lo que me dan, perdón, acá no es, ese era el total. Se compran 4.000 acciones, lo que me otorgan 4.000 votos, ¿sí? Más la tenencia anterior del 10%, tengo un total del 60%, estamos en una situación de control. Recuerden siempre, siempre que el control me lo da la tenencia de los votos, no la tenencia en cuanto al capital. En este caso van de la mano. Yo podría tener quizás menos acciones, pero que sean acciones que tienen, dan mayor cantidad de votos por acción que otras ordinarias, y puedo llegar a tener control de los votos sin tener un porcentaje mayor al 50% del capital, ¿sí? Bien, estando claro eso, me encuentro en la situación que estoy en una situación de control, por lo tanto corresponde aplicar el método BPP y se va a aplicar la evaluación patrimonial proporcional a toda la tenencia accionaria. Entonces tenemos que hacer la evaluación perdón, creo que tengo una falta de ortografía ahí. Evaluación al valor patrimonial proporcional de las dos compras. Vamos a hacer de la primera compra. Fíjense, la primera compra fue en enero del 2004, por lo tanto deberíamos hacerlo sobre estados contables emitidos a esa fecha. En este caso sería a diciembre del 2003, pero no tenemos, los estados contables de diciembre del 2003. Tenemos el patrimonio neto a diciembre del 2004. Entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de ese patrimonio neto de diciembre del 2004, llegar al patrimonio neto de diciembre del 2003. Entonces hacemos el cálculo
del patrimonio neto de la emisora al 31/12/2003. Reitero, ¿por qué al 31/12 del 2003? Porque compramos en enero del 2004 y necesito los estados contables de esa fecha. Entonces, partimos del patrimonio neto de dibujito al 30 de diciembre del 2004, ¿sí? Que yo les había resaltado, teníamos 8.000 pesos de capital más 4.000 de resultados no asignados, que dentro de esos 4.000 teníamos incluido el resultado del ejercicio, que eran 2.000 pesos, ¿sí? Lo habíamos visto acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Dentro de estos 4.000 están los 2.000 del resultado del ejercicio. Bien, entonces tengo 12.000 pesos, ¿sí? El patrimonio neto de esa fecha. ¿Qué ajustes tengo que hacer? Voy a hacer el ajuste de eliminar el resultado del ejercicio 2004, ¿sí? Obviamente en el 2013 eso no estaba, le restamos 2.000. Le vamos a sumar los dividendos que se distribuyeron, ¿sí? Eran 1.000 pesos. Pero además vamos a tener en cuenta el mayor valor del inmueble, que me decía acá, 4.000 pesos más, que estaba subvaluado en los estados contables. Recuerden que hay que hacer los ajustes para unificar criterios con la controlada, ¿sí? Así que el estado, o ya sea por unificación de criterios o por corrección de errores, vamos a hacer el ajuste por el mayor valor del inmueble. $4.000. Por lo tanto, yo digo que el patrimonio neto de dibujito al 30 o 31, digamos, del 12 del 2015, del 2006, perdón, acá me equivoqué, los estoy confundiendo, del 2003, que es a donde yo quería llegar, ¿sí? Era de 15.000 pesos. La tenencia, es decir, lo que compré, era el 10%, son 1.500 pesos, ¿sí? El valor patrimonial proporcional de esa primer compra. Pero ¿qué pasó? El precio de compra había sido de 2.000. Tengo una diferencia de 500 pesos. Recuerden que cuando tenemos este tipo de diferencias, si yo no tengo algo que me justifique que voy a esperar ganancias futuras, esas diferencias las tratamos como resultados. Y si no, la registramos como llave. En este caso, lo vamos a registrar como llave, como también para ver cómo son las registraciones. Y vamos a poner, supongo, ganancias futuras, ¿sí? Y lo voy a relacionar con el mayor valor del inmueble. De esa manera le voy a dar una vida útil de acuerdo a la vida útil restante del inmueble.
porque, bueno, puedo entender que si bien yo ya acá en el valor patrimonial proporcional tomé en cuenta el mayor valor del inmueble, puedo suponer que voy a tener una ganancia porque el inmueble se va a ir valorizando o algo así. Es algo que voy a suponer, porque no lo tengo muy claro en el enunciado. Si ustedes lo tratan como un resultado, no hay problema, pueden no suponerlo. Lo que no pueden evitar, sí, es hacer el ajuste al patrimonio neto de la emisora. ¿Está? Ahora, si acá en el enunciado me decía claramente que se esperaban ganancias futuras, yo no tengo duda de que llave. En este caso, como no está muy claro, mi propuesta de resolución, ¿sí?, es suponer que, bueno, que se pagó un poco más porque se esperaban ganancias futuras, ¿sí? Bien, entonces voy a tener valor BPP y voy a tener una llave. Y lo que voy a dejar de tener son las acciones. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a tener acciones comunes, ¿sí?, sino que voy a tener una inversión permanente que la voy a identificar, ¿sí?, como inversiones del artículo 33 o inversiones evaluadas a valor patrimonial proporcional. Lo voy a hacer por separado. A estos 1.500 pesos los voy a separar para identificar el mayor valor del inmueble aparte, porque después lo vamos a amortizar, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer la registración y es la reclasificación de la primer compra. Voy a copiar este modelito acá. Y como les decía, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener una inversión BPP. ¿Por cuánto? Por 1.500. Y voy a tener otro activo que lo vamos a llamar, perdón, vuelvo con lo que les dije recién. Esto va a ser por 1.100 y por 400, es decir, el 10% del mayor valor del inmueble. Voy a tener inversión permanente BPP. Lo voy a identificar así. Y por otro lado voy a tener la llave inversión BPP por 500. Y vamos a dar de baja las acciones de dibujito, ¿sí? $2.000. Por el otro lado nosotros teníamos, bueno, acá ya reclasificamos, ya no es más acciones comunes y corrientes. Acá hice el cálculo del patrimonio neto al 30 de diciembre del 2003, pero en abril del 2004 hubo una distribución, ¿sí? Y me va a cambiar el efecto de esta distribución de 100 pesos. ¿En qué me va a cambiar? Que me va a disminuir el valor de la inversión, porque me disminuye el patrimonio neto de 1.500. Vamos a copiar esto. Patrimonio neto menos la distribución de 1.000 pesos me queda en 14.000 pesos. Por lo tanto, si yo tengo una tenencia del 10%, mi BPP ya no es de 1.500,
sino que es de 1.400, ¿sí? Entonces, por esta distribución yo voy a disminuir en 100 pesos la inversión permanente. Y obviamente en el debe tengo que registrar una cuenta de resultado. No voy a revertir este resultado de dividendos ganados que registré en el 2004. Porque en ese momento realmente estaba en una situación que no era de control y eran dividendos ganados. Al pasar a tener control, lo que yo voy a tener es un resultado por la compra de la inversión, ¿sí? Es decir, acá me refiero a la segunda compra, ¿no? Como la segunda compra se dio en el año 2005, este resultado negativo lo registro como del 2005, no hago área ni nada que se le parezca. Bien, espero que me estén entendiendo hasta acá. Estamos entonces en el momento en que se compra la segunda, el 20 de marzo del 2005, que hago la segunda compra, acá. Hasta ahora le apliqué el valor patrimonial proporcional a la primera compra. Voy a hacer lo mismo con la segunda compra. Perdón que me llevo el formato. Segunda compra. La segunda compra, como es el marzo del 2005, sí voy a partir del patrimonio neto de dibujito del 2004 porque no superan los 3 meses. Entonces lo puedo aplicar. Ya no le voy a eliminar el resultado, ¿sí? No voy a ajustar los dividendos, pero sí le voy a dejar el mayor valor del inmueble. Y teníamos otro ajuste para hacer en diciembre del 2004, que era ajustar una contingencia de 2.000 pesos que la empresa no había registrado, ¿sí? Por lo tanto, el patrimonio neto de dibujito del 2004, ajustado, sobre el cual yo voy a aplicar el valor patrimonial proporcional, es de 14.000 pesos. En este caso, en esta segunda compra, la tenencia es del 50%, son 7.000 pesos. El precio de compra es de 4.000. Tengo una diferencia negativa, que la voy a tratar como un resultado de la compra, porque no tengo información sobre que se esperen pérdidas. Después tengo una pérdida, pero no tengo una información de que se esperan pérdidas como para tener una llave negativa. Vamos a poner acá para que ustedes sepan que puede haber también llaves negativas, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a tratar directamente como resultado de la compra. Y acá vamos a hacer la registración. Me voy a copiar esto. Inversión permanente. También voy a separar el 50% que corresponde al mayor valor del inmueble, ¿sí? Mayor valor del inmueble, 4.000 por el 50% son 2.000. La inversión permanente, que la tengo que tener evaluada en 7.000, va a ser por 5.000. 5.000 y 2.000 son los 7.000 pesos. Se pagaron 4.000 y dijimos que tenemos
una ganancia o resultado de la compra de 3.000 pesos. Bien. Al cierre, ¿sí? 31 de diciembre del 2005, cuando ya tenemos la segunda compra realizada en marzo, tenemos las opciones que me da el enunciado de considerar que se ejerce el derecho de preferencia o no se ejerce por el aumento de capital y todo eso. Lo vamos a dejar para resolver enseguida. Lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a hacer, vamos a olvidarnos del aumento de capital, pero cuando estoy al cierre lo que tengo que ver es el resultado de la inversión. ¿Sí? Tengo que calcular eso. Que parto del resultado del ejercicio o del dibujito 2004. Tengo una pérdida de 2.000. Pero yo tengo que hacerle ajustes a este resultado. Voy a revertir la contingencia, o sea, a esta contingencia que yo había ajustado cuando hice la compra, porque en el año 2004 dibujito no la había registrado y la registra en el 2005, entonces ahora lo tengo que revertir. Son 2.000 pesos, ¿sí? Que revierto, lo sumo. Por lo tanto, el resultado sobre el cual participa esta inversión es 0. Eso me indica que no tengo resultado por la inversión, ¿sí? Esto para que no se nos olvide en este ejercicio. Y ahora sí vamos a ver, ¿sí?, las opciones por el aumento de capital. La opción 1 es ejerce el derecho de preferencia. Es decir, que mantiene el porcentaje de tenencia. Por lo tanto, el capital de dibujito hasta el momento era de 8.000 y la tenencia era de un 60%. Por lo tanto, participaba de 4.800 pesos del total del capital. Ahora dibujito tiene un aumento de capital de 2.000 y mantiene el porcentaje de tenencia. Entonces suscribe 1.200 de un total de 2.000. Y hay también una prima de emisión del 55%, 55% de la capital que se incrementa. Entonces sería 2.000 por punto 55 son 1.100, también participa en el mismo porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto está aportando o suscribiendo Garabato? Son 1.860 pesos, ¿sí?, sobre estos dos nuevos importes, ¿sí?, que van a pasar a ser parte del patrimonio neto de la emisora. Entonces, ¿qué registración vamos a hacer?
por esto vamos a tener inversión permanente BPP a disponibilidades. ¿Sí? Está aportando 1.860 pesos. Podemos hacer el mayor de la inversión y registrar el 20 de marzo del 2005 hicimos una reimputación, ¿sí?, de las acciones de dibujito de más 400, de 1100 más 400. No sé por qué no me los toma. Ahí lo estoy haciendo mal. Más 1100 más 400. Si el hombre no. Sí. A la montaña. Entonces, hicimos esa reimputación. Después, con la misma fecha, hicimos el ajuste por los dividendos. Le restamos 100. Y en la misma fecha hicimos la registración de la segunda compra. 7.000. Entonces vamos a ir llevando el saldo acá. Estamos en 8.400. Y ahora, al 31 de diciembre, no sé si dice exactamente el 31 de diciembre o dice diciembre, pero bueno, no viene el caso, tenemos el aumento de capital, 1.860, estamos en 10.260 el valor de la inversión, ¿sí? ¿Lo podemos comprobar? Vamos a comprobarlo. Tenemos capital, ahora ya no es más 8.000, sino que son 10.000, ¿sí? 8.000 más los de 2.000 de incremento. Tenemos prima de emisión 1.100. Tenemos el resultado del ejercicio 2005, negativo 2.000. Y tenemos los resultados no asignados que traía de los ejercicios anteriores, que eran 4.000, recuerdan, en el 2004, y el ajuste del mayor valor del inmueble. Recuerden que la contingencia ya se revirtió. Esto me da en total 17.100 de patrimonio neto. La tenencia es el 60%. Estamos en los 10.260 que calculamos aquí. Bien. Esa sería la opción 1, que ejerce el derecho de preferencia y mantiene el porcentaje de tenencia. Vamos a ver qué pasa con la opción 2. No ejerce
derecho de preferencia ni a crecer. Es decir, no aporta nada. Lo que va a hacer es que no va a mantener el porcentaje de tenencia. No va a participar en el aumento de capital y en la prima de emisión, por lo tanto, de un capital de 11.100, tiene 4.800, no vamos a tomar la prima de emisión para calcular el porcentaje de tenencia, no se considera. El capital ordinario propiamente dicho es de 10.000, la tenencia es de 4.800, por lo tanto el porcentaje de tenencia es del 48%. ¿Sí? El porcentaje anterior era el 60%, por lo tanto yo tengo una disminución del 12%. Y ahora vamos a ver cómo afecta esa variación. Entonces, a diferencia del caso anterior, que yo calculé a ver cuánto aportaba, ¿sí? Hicimos la registración, en este caso no aporta nada, es 0. ¿Ok? Pero sí me afecta este porcentaje de variación, esta disminución, perdón, en la tenencia, me va a estar afectando la evaluación. ¿Cómo me va a estar afectando? De la siguiente manera. Vamos a ver esto, lo vamos a copiar acá. Hasta acá estamos bien. Y ahora yo sé que la tenencia es del 48%. Vamos a ver en cuánto me quedaría evaluado esta inversión sobre un patrimonio neto de 17.100 pesos y con una tenencia del 48%. Me queda en 8.208. ¿Sí? Esto es nuevo valor, inversión BPP. El saldo contable, hasta antes de este aumento, ¿se acuerdan que habíamos hecho el mayor, hasta antes del aumento de capital era de 8.400. Quiere decir que tengo un resultado por variación en la tenencia de 192 pesos negativos. ¿Cuál va a ser mi ajuste? Vamos a registrar una pérdida. ¿Sí? Con una cuenta específica que me refleje eso. Y vamos a disminuir el valor de la inversión. En 192. Pero bueno, está bien, 192, pero ¿por qué, Sonia, 192 pierdo? Bueno, lo tenemos que justificar a los 192 pesos. ¿Cómo vamos a justificarlo? Vamos a ponerlo acá, la justificación. Ya dijimos que tenemos una variación de menos 12%, ¿no? Tenemos un resultado
sobre la participación en los resultados no asignados, ¿sí? Los resultados no asignados, vamos a poner incluyendo, para no hacerlo separado, acá, incluyendo resultado del ejercicio 2005, que eran 2.000 pesos negativos, ¿sí? Entonces tengo 4.000 que tenía resultados no asignados en el 2004, menos 2.000 de pérdida del 2005, tengo 2.000 pesos de resultados no asignados, sobre los cuales pierdo un 12%. ¿Sí? Lo mismo voy a tener un resultado sobre el mayor valor del inmueble. $4.000 pesos menos un 12%. Pero voy a tener una participación en la prima de emisión que antes no tenía, que no existía. La prima de emisión es de 1.100 y la participación que voy a tener es del 48%, que es la nueva tenencia. O sea que por eso voy a ganar 528. Sumamos y tenemos los 192 pesos negativos, ¿sí? Que tengo como resultado por cosas que hicieron los terceros, que fue aumentar el capital, suscribirlo y todo, y yo no hice nada, me quedé con las 4.800 acciones que tenía, tuve una pérdida de 192 pesos. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la opción que yo agregué al enunciado, que qué pasaría si en lugar de mantener el porcentaje de tenencia, ejerce el derecho de acrecer, es decir, suscribe la totalidad de este aumento de capital. Me copio los formatos y vamos a ir corrigiendo lo que haya que corregir. Esta es mi opción 3 ahora, ¿sí? Ejerce el derecho de acrecer. Y acá aumenta el porcentaje de tenencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? En el capital original siempre sigue manteniendo el 60%, 4.800 acciones, pero del aumento del capital suscribe el 100%. Pasa a tener 2.000 y el 100 de la prima de emisión son 1.100 pesos. En total va a estar aportando 3.100 pesos. ¿Sí? Va a pasar a tener un 79%. ¿Sí? Acá nos seguimos haciendo, no, perdón, acá resto también la prima de emisión. Porque no la tenemos que tener en cuenta. Paso a tener un 68%, el nuevo porcentaje de tenencia, el anterior era del 60%, tengo un aumento del 8% en la tenencia. Acá, una de las cosas que voy a hacer es registrar estos 3.100 que aporte. Vamos a tomar este modelo de asiento. Pero vamos a ver ahora en cuánto me queda evaluado cuánto me queda evaluada la inversión, siendo que en vez de 60, ahora es 68% el porcentaje. ¿Sí? Me queda en 11.628. Hasta ese momento estaba evaluado en 8.400, tengo una variación de 3.228
3.100 ya ajusté, ¿sí? Que es el aporte. Me queda una diferencia de 128 pesos, que sería el resultado en la variación de la tenencia. Y aquí sería al revés, sería inversión permanente BPP a resultado de la variación de la compra. Disculpen un segundo. Bien. Vamos a tratar de justificar estos 128. Me voy a copiar acá un poquito, como hago siempre. No voy a tener un resultado por la participación en la prima de emisión, porque ya la prima de emisión la estoy aportando, ¿no? En un 100%, o sea que no es como el caso anterior, que era un efecto del aporte que hacían terceros y yo tenía una participación, sino que ahora voy a tener solamente la variación en el resultado sobre el mayor valor del inmueble y un resultado sobre los resultados no asignados, que sería los no asignados al 2004 menos 2000 de pérdida que tiene en el 2005, me da 480. Pero sobre la prima de emisión lo vamos a tratar aparte. ¿Sí? Yo en la prima de emisión hice un aporte de 1.100, ¿sí? Porque aporté el 100%, pero en realidad la participación en la prima de emisión neta me quedó en un 68%. Entonces el 68% de esto son 748. Tengo una disminución de 352 pesos, ¿sí? Pérdida. Y esto sería ganancia. El neto vamos a ponerlo acá, sería 480 menos 352. Son los 128 que registramos acá por diferencia. ¿Lo ven? Bueno, espero que sí. Esas serían las tres posibilidades frente a un aumento de capital. Siempre tengan en cuenta el porcentaje de la variación del porcentaje de tenencia me va a repercutir en todo lo que no sea, todo lo que esté dentro del patrimonio neto y que no sea capital, ¿sí? Para decirlo en forma indirecta. Después, que no lo vamos a resolver porque es exactamente lo mismo que hicimos cuando reclasificamos, que me pregunta el punto 4, ¿cómo sería si hay influencia significativa desde la primer compra? Y yo les voy a poner acá idem reclasificación. ¿Por qué?
esa es la respuesta. Porque si yo hubiese tenido influencia significativa desde el primer momento, lo que hubiese tenido que hacer es el cálculo que hicimos acá de la primer compra, ¿sí? Calcular el patrimonio neto al diciembre del 2003 y aplicar el porcentaje de tenencia, ¿sí? Y mi registración hubiese sido esto, con la diferencia que en vez de ser a acciones dibujitos sería a disponibilidades. Vamos a copiarlo a todo esto aquí debajo para que ustedes lo tengan, y acá vamos a poner la cuenta disponibilidades como que lo hubiéramos registrado desde un primer momento. Registración de la primer compra. Bien. Bueno, eso es todo. Espero que sea claro. Ahora les voy a mandar este archivo más los tutoriales de que estamos realizando ahora y los otros ejercicios que estaban previstos ya mandarlos de esta manera. Y voy a revisar el calendario y cronograma de clases para ver cómo podemos hacer para hacer un refuerzo. Bueno, los saludo a todos y todas. Hasta la próxima.